¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver este circuito. A ver, nos piden hallar la tensión V triangulito y la corriente I triangulito, que son estas dos de acá. Pero fijarse que aquí tenemos dos fuentes dependientes, donde una de ellas es una fuente de tensión que depende de esta corriente I triangulito, que es la que está acá. Y esta es una fuente de corriente que depende de esta tensión V triangulito, que es la que está por acá, ¿ya? Muy bien, básicamente lo que vamos a hacer nosotros es plantear ecuaciones de malla, ¿no? Porque si te das cuenta, aquí hay una malla y aquí hay otra malla, justamente para esas dos incógnitas. Entonces, procuremos resolver el problema sin agregar más incógnitas, ¿correcto? Una forma de hacer eso es expresando las corrientes que faltan en los elementos en función de las incógnitas ya presentes. Por ejemplo, ¿no? Si yo analizo este nodo, me doy cuenta que para este nodo, por este lado, está saliendo la corriente I triangulito, mientras que por este lado está saliendo la corriente de esta fuente de corriente, que es 1,6 V triangulito, ¿cierto? Entonces, como por este nodo están saliendo estas dos corrientes, me doy cuenta que por este lado debe estar necesariamente ingresando una corriente que es igual a la suma de estas dos corrientes que están saliendo. Porque recuerda que según las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes, todas las corrientes que ingresan a un nodo salen de él. ¿Listo? Entonces, esta corriente de acá es necesariamente I triangulito más 1,6 V triangulito, ¿no? Es la corriente que está pasando por esta línea, que obviamente es la corriente de esta resistencia, la cual nosotros debemos recordar que siempre va de el más al menos, ¿no? Del mayor potencial al menor potencial. Listo, ya está. Ahora solamente nos falta ver qué corriente pasa por esta resistencia. Y en este caso está bastante sencillo porque la corriente que está acá también la podemos expresar en función de esta corriente y esta tensión. Porque te das cuenta que esta tensión conocemos que el mayor potencial está a la izquierda, o sea el más, y el menos a la derecha. Por lo tanto, como se trata de una resistencia, la corriente irá del más al menos. Y recuerda que para una resistencia lo que nosotros sabemos es que se cumple la ley de Ohm, ¿cierto? La diferencia de potencial en una resistencia, su tensión o su voltaje, esta cosita, es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, siempre y cuando la corriente vaya del más al menos, ¿correcto? De ahí despejamos la corriente y tenemos que esto es la tensión entre la resistencia. Esta cosita vamos a aplicar acá, puesto que esta tensión la conocemos, bueno, es incógnita, y conocemos la resistencia. Por lo tanto, la corriente será esa tensión V triangulito entre 6. De esa forma ya conozco la corriente que pasa por acá y que está ingresando a este nodo. Y también conozco la corriente que pasa por acá y que está ingresando a ese nodo. Como ambas corrientes ingresan, necesariamente por este lado la corriente debe estar saliendo. La suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que salen. O sea que esta corriente que sale es V triangulito entre 6 más I triangulito, del más al menos. Y listo, básicamente en este momento ya tenemos todas las corrientes expresadas en función de las incógnitas principales, que son la tensión triangulito y triangulito. Ahora solamente nos queda resolver estas dos mallas y con eso obtendremos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Esta malla de acá vamos a llamarle la malla 1 y esta malla de acá la malla 2. Vamos a recorrerlas en el sentido horario, ¿de acuerdo? Ya, planteamos entonces para la malla 1 primero, la mallita 1 vamos a resolver. En la mallita 1 aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Comencemos por este ladito, ¿de acuerdo? Recuerda, recorremos en el sentido que hemos establecido. Si aumenta el potencial, sumamos la tensión. Si disminuye el potencial, restamos la tensión. Ya, a ver, analicemos por aquí. De más a menos disminuye, ¿cierto? Estamos yendo de más a menos, por lo tanto se resta. Menos 75. Ya está. Luego seguimos por este lado, de más a menos otra vez disminuye, restamos, menos la tensión de ese elemento. Como es una resistencia, si deseas puedes aplicar corriente por resistencia, ¿cierto? Por acá ya tienes la tensión, así que no es necesario. Igual sale lo mismo, ¿cierto? Ya está. Seguimos por este lado, de más a menos. En este caso disminuye, restamos otra vez 12, que es la resistencia, multiplicado por su corriente. Recuerda que esta es su corriente, V triangulito, entre 6 más I triangulito. ¿Listo? Ya está. Luego seguimos por acá. De menos a más, aquí la tensión aumenta. Por lo tanto, sumamos más 7 I triangulito. Como no hay nada más que analizar, ya hemos recorrido toda la malla, elemento a elemento.
ahora esto de aquí es igual a 0. Y aquí solamente nos quedaría acomodar. Este 75 lo puedo pasar para el otro lado, va a pasar como más 75. Aquí va a quedar así, ¿no? Aquí tenemos v triangulito menos 12 entre 6, eso es 2. Menos 1 menos 2, menos 3 v triangulito. ¿Listo? Luego también tenemos por aquí menos 12 y triangulito más 7 y triangulito. Menos 12 menos 7 más 5. Perdón, menos 5. Menos 5 y triangulito. Recuerda que este 75 pasó al otro lado sumando. Y por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra primera ecuación por resolver. Esta es la ecuación de la malla 1. De la misma forma, vamos a hacer el planteamiento para la malla 2. Aquí nada más, ¿ya? Vamos ahora con la mallita número 2. Lo mismo, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Comencemos entonces con la mallita número 2. Comencemos por acá en ese sentido. De más a menos disminuye, restamos menos 7 y triangulito. Seguimos por acá, de menos a más aumenta, entonces aquí sumamos, como es resistencia, sumamos su tensión, que es corriente por resistencia. 12 por V triangulito entre 6 más I triangulito. Ya está. Seguimos por este lado. Cierto, acá me estaba olvidando. La corriente recuerda que siempre va del mayor al menor potencial. ¿Ok? Seguimos. Recuerda que estábamos acá recorriendo en ese sentido. De menos a más aumenta. Sumamos entonces. En este caso es 15 por I triangulito. 15 por I triangulito, recuerda, por tratarse de una resistencia, su tensión corriente por resistencia. Seguimos por este lado. De menos a más aumenta, sumamos entonces, en este caso la resistencia vale 60. Y su corriente es esto de acá, ¿cierto? I triangulito más 1,6 V triangulito. Y esto de aquí es igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora procedemos a acomodar la ecuación. A ver, acomodemos un poquito aquí la ecuación. Vamos a ir sumando primero los V triangulitos, ¿de acuerdo? A ver, aquí sería 12 entre 6, eso es 2. 2 V triangulito. Y por aquí tenemos 60 por 1,6 V triangulito. Eso es 96 V triangulito. Más los dos que aparecen acá, 98 V triangulito. 98 V triangulito. Ya está. Ahora vamos con el I triangulito. Por aquí sería menos 7, más 12, más 5, ¿cierto? Más 15, 20, más 60, 80. Más 80 entonces, y triangulito. Y esto es igual a 0. Esta entonces es la segunda ecuación. Y ahora sí, vamos a resolver esto con la calculadora. Recuerda que vamos a resolver sistemas de dos ecuaciones, o sea, de dos incógnitas, o sea, sistemas de esta forma, ¿cierto? Este tipo de sistemas vamos a resolver. Así vamos a resolver. Ya, entonces solamente debemos identificar qué variable será x, qué variable será y. Creo que aquí está fácil, ¿no? En esta primera ecuación aparece v triangulito y en la segunda aparece v triangulito al comienzo. Por lo tanto, la primera incógnita va a ser v triangulito. Ya. La segunda incógnita será y triangulito. O sea que esta cosita es y triangulito. Bacán. Ahora vamos a averiguar los coeficientes para cada ecuación. Primera ecuación, A1 es lo que acompaña a V triangulito. En esta primera ecuación, eso corresponde a menos 3. Esta cosita es entonces menos 3. Y lo que acompaña a Y, que sería I triangulito, en este caso corresponde a menos 5, ¿no? Esta cosita entonces es menos 5. Recuerda que hay un signo más, pero aquí aparece con un signo menos. El signo menos se lo colocamos al coeficiente. Y por último, 75 aparece al otro lado del igual, 75. De la misma forma podemos hacer con esta ecuación. Recuerda que esto corresponde a x, por lo tanto su coeficiente es 98. Ya está. Y el segundo corresponde a y, que en este caso es 80. O sea que esta cosita es 80. Y por último, la parte que está aquí a la derecha corresponde a C2, que vale 0. ¿Listo? Eso vamos a reemplazar entonces en la calculadora. Aquí está la calculadora. Vamos aquí a MUT. Vamos aquí a la opción 5. Vamos aquí a la opción 1 para un sistema de dos incógnitas. Ya está. Y reemplazamos nada más los valores que hemos visto acá, ¿no? Sería menos 3, el otro es menos 5, el otro es 75, perdón, ahí está. El otro es 98, el otro es 80 y el otro es 0, ¿cierto? He reemplazado nada más los valores A, B, C en cada fila. Son esos valores. Damos igual y tenemos ahí las respuestas.
Recuerda que X es V triangulito, esto vale 24. Y esta cosita es Y triangulito, ¿no? Menos 29,4. A ver, escribimos por acá. El V triangulito es 24 y el Y triangulito es 29,4 amperes. Vamos a revisar, ya no recuerdo muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, 24 y 29,4. Listo. Básicamente con eso hemos terminado el problema. Pero vamos a comprobar estos resultados. Estos resultados se pueden comprobar de muchas formas, ¿no? Resolviendo otra vez el problema, pero con otro método de solución. Puede ser corriente de malla, potencial de nodo, superposición, en fin. Otra forma también sería realizando el balance de potencias, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Y otra forma de comprobar también sería con una simulación. Puedes hacerlo con un programa como el Proteus, como el Multisim. Pero nosotros vamos a hacerlo con balance de potencia, ¿de acuerdo? Bien, amiguitos, entonces recordemos, ¿no? Para nosotros poder realizar un balance de potencias, debemos calcular la potencia de cada elemento. Para las resistencias es bastante sencillo, basta con conocer su corriente o su tensión y la propia resistencia. ¿Listo? Básicamente aquí ya tenemos todo, ¿no? Porque recuerda que todas las corrientes están en función de estos dos valores que ya los conocemos. Así que digamos que ya podemos hallar la potencia en todas las resistencias. El problema, entre comillas, radica un poquito con las fuentes. Lo que pasa es que las fuentes debo conocer su tensión y su corriente. A ver, analicemos y conocemos eso de cada una de las fuentes. Esta fuente, por ejemplo, conozco su corriente. La corriente es la que está acá. Entonces sí conozco su corriente. Esta fuente de acá, por ejemplo, conozco su corriente. Sí, ¿no? Aquí está su corriente. Conozco su tensión. Se acabó. Entonces puedo calcular su potencia. Sin embargo, de esta fuente de acá no conozco su tensión. Ahora de repente podrías pensar, de repente, ¿no? Que esta es su tensión. No, 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 no. Recuerda, esta es una fuente de corriente cuyo valor de corriente depende de esta tensión. Pero esta cantidad de acá está en amperes porque se supone que es la corriente, ¿de acuerdo? Esto no es la tensión. La tensión en una fuente de corriente debemos hallarla analizando. En algunos casos, resolviendo una malla. En este caso no va a ser necesario. Porque fíjate que pasa algo curioso con estos dos elementos. Estos dos elementos están en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Muy sencillo, mira. Por aquí, esta línea de acá, yo sé que se encuentra a un potencial. Podemos llamarle de repente potencial X, ¿de acuerdo? Toda esa línea está ese potencial X. Y la línea que está abajo se encuentra a un potencial Y, que por cierto es otro potencial, o sea, no tiene por qué ser necesariamente el mismo que está arriba, ¿no? Potencial Y. Lo que sí puedes rescatar de esto es que esta resistencia está entre el potencial Y y el potencial X. Y esta fuente de corriente también está entre el potencial Y y el potencial X. Por lo tanto, la tensión que él posee es la misma tensión que él posee. Y como la tensión de él, su más está abajo y su menos está arriba, aquí también estará el más y el menos. Y como esto se trata de una resistencia, su tensión será su corriente por la resistencia. Y justamente esa tensión es la misma tensión que aparece acá. Por lo tanto, escribimos por aquí 60 y triangulito más 1,6 V triangulito. Ya recuerda, esto que estás viendo por acá es la tensión de este elemento, ¿correcto? Porque esta tensión es la tensión de la resistencia y esa tensión se calcula como resistencia por corriente. Ahí está. Ahora sí, ya conozco todo ya sé cómo son, mejor dicho, ¿no? Ya sé cómo son las corrientes y los voltajes de cada elemento. Ahora sí vamos a calcular la potencia. Primero comencemos por las fuentes que son un poquito más difíciles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque hay que analizar un poquito más, solo por eso. Ya, vamos con las potencias de las fuentes. Comencemos con la potencia de la fuente de 75 voltios. Aquí debemos recordar, ¿no? Cuando yo analizo un elemento, este elemento podría ser un elemento activo o pasivo. Podría ser un elemento que entrega potencia o consume potencia. ¿De qué depende? A ver, veamos por acá, recordemos. La tensión en un elemento aparece de esta forma. Pero la corriente podría aparecer de dos formas. Podría aparecer yendo del más al menos o yendo del menos al más. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que en uno de estos casos va a consumir potencia, que es el caso 1. En este caso, como el elemento consume potencia, simplemente es tensión por corriente.
En este caso, el elemento entrega potencia. Siempre que la corriente va del menos al más, el elemento entrega potencia. Y siempre que un elemento entregue potencia, su potencia la vamos a calcular igualito, V por I, pero aquí un signo menos adelante, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia. Eso es para, recuerda, poder diferenciarlos. De tal forma que la potencia positiva será potencia consumida y la potencia negativa será potencia entregada, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces con eso vamos a resolver para la fuente de 75 voltios. Esta fuente de acá. Esta es la corriente, recuerda que pasa por este elemento y creo que es fácil darse cuenta que se trata de la misma corriente que pasa por este elemento. Esa corriente es V triangulito entre 6. Ahora, fijarse que esta corriente está yendo del más al menos, entonces se trata de esta situación y la potencia solamente consiste en calcular multiplicando la tensión por la corriente. Así que vamos a reemplazar. La tensión vale 75 y lo multiplicamos por su corriente que es V triangulito entre 6. ¿Listo? Ya, operemos eso. Recuerda que V triangulito vale 24. Vamos a reemplazar aquí nada más. Reemplacemos. Esto es 75 por 24 entre 6. ¿Listo? 300 sale esta parte. Esto es entonces 300 watts. Como la potencia salió positivo, esto de aquí es potencia consumida. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos ahora con la potencia de esta fuente de acá. 7 y triangulito. Ya, primero revisemos cómo es la corriente en esta fuente. Esta es la corriente, ¿cierto? Te das cuenta que esta corriente está ingresando por el menos hacia el más. Se trata de esta situación. Cuando es esta situación, se coloca un menos adelante y se multiplica la tensión por la corriente. Muy bien, coloquemos ese menos adelante y ahora multipliquemos. La tensión es esto. Recuerda, es una fuente dependiente de la corriente, pero el simbolito nos dice que es una fuente de tensión. Su tensión es 7 y triangulito. ¿Listo? Y esto vamos a multiplicarlo por su corriente, que es todo esto. V triangulito entre 6 más I triangulito. Ya, a ver, operemos esto, ¿de acuerdo? Calculadora otra vez. Recuerda que los valores están acá. Ya, vamos a operarlo así. Voy a colocar un menos adelante, igualito lo voy a colocar. Paréntesis, 7 por I triangulito, que es esto, con todo y signo, recuerda, menos 29.4. Ya está. He colocado esta expresión. Esto lo vamos a multiplicar por la segunda expresión. V triangulito 24. 24 entre 6, ya está. Y le vamos a sumar el I triangulito, que ya sé que es menos 29,4. Menos 29,4. Como te das cuenta, cada expresión lo coloco con todo y su signo, ¿de acuerdo? Damos igual por acá y tenemos ese valor. Vamos a escribirlo, a ver. Es menos 5,227,32. Menos 5,227,32 watts. Y recuerda que en este caso, como la potencia salió negativa, siempre que la potencia sea negativa, el elemento entrega potencia. O sea que en este caso, esa fuente de tensión está entregando potencia. ¿Listo? Muy bien, y por último vamos con esta fuente de corriente. Vamos a indicar por aquí. La potencia de la fuente de corriente de 1,6 V triangulito, esta fuente de corriente. Ya, veamos primero cómo va la corriente. Fijarse que la corriente va del menos al más. Por lo tanto, se trata de esta situación donde la corriente va del menos al más. Colocamos un menos adelante. Ya, menos. Y ahora multiplicamos. Vamos a multiplicar por la tensión. Recuerda que esto era la tensión, ¿no? Porque era igual a la tensión de esta resistencia. 60 por I triangulito más 1,6 V triangulito, ¿correcto? Eso es la tensión. Y esto vamos a multiplicarlo por la corriente. Recuerda que esto es la corriente, porque recuerda que esto es una fuente de corriente dependiente de la tensión. Ya, ahora operemos esto. Nuevamente la calculadora, igualito vamos a escribirlo. Colocamos un menos adelante, le colocamos aquí el 60 y multiplicamos primero por esta partecita. Y triangulito, menos 29.4, luego tenemos más 1,6 multiplicado por V triangulito, que es, perdón, así está bien, ¿no? 24, 24, está bien, está bien. Pensé que lo había puesto al revés, está bien. Multiplicamos, cerramos paréntesis, mira, cierras paréntesis y luego multiplicas por la otra expresión.
que es 1,6 por V triangulito, que es 24, ¿no? Ya, todo eso de ahí igual y sale ese valor. Menos 20.736. Menos 20.736 watts. Salió negativo, por lo tanto, entrega potencia. Recuerda, siempre que la potencia salga negativa, el elemento entrega potencia, se dice que es un elemento activo. Y siempre que la potencia salga positiva, el elemento consume potencia. ¿Listo? Ya con eso ya hemos visto que están haciendo las tres fuentes, solamente dos de ellas entregan potencia, esta de aquí consume. Ahora vamos a ver qué pasa con las resistencias. Vamos a calcular la potencia en las resistencias. Primero en esta resistencia de 6 ohm. Ya, recuerda que la potencia en una resistencia se puede calcular de básicamente tres formas, ¿no? Uno es la forma común que hemos visto por acá. Mencionamos esta forma, porque mencionamos que una resistencia es un elemento pasivo, siempre consume potencia, por lo tanto podemos calcularlo como V por I, sin dudar, digamos, ¿no? Pero también hay otra forma de hallarlo, ¿no? Porque sabemos de la ley de Ohm que se cumple esto de acá. Podemos despejar, por ejemplo, de aquí la tensión y reemplazarlo, quedando por aquí entonces I cuadrado por R. O también podemos despejar por aquí la corriente, tensión entre R y reemplazando V cuadrado entre R. ¿De acuerdo? En este caso, cuando son resistencias es más fácil aplicar esto, porque siempre una de estas cositas vas a conocer. Por ejemplo, en esta resistencia ya conozco su tensión. Puedo aplicar entonces esta expresión. Será entonces la tensión al cuadrado entre 6, ¿no? Que es la resistencia. Y ahí solamente nos quedaría operar, como te das cuenta. A ver, ¿la tensión cuánto vale? La tensión vale 24, ¿de acuerdo? Es 24 esta tensión triangulito al cuadrado entre 6 y eso es 96. ¿Listo? Ya tenemos entonces la potencia que consume. Recuerda que las resistencias siempre consumen porque son elementos pasivos, siempre van a consumir potencia, ¿ya? Seguimos ahora con otra resistencia, vamos con la resistencia que está por acá, la de 12. En este caso, ¿qué conozco de esa resistencia? Conozco su corriente, ¿cierto? Aplicamos esta forma entonces. La corriente será V triangulito entre 6 más I triangulito. Ya, esta cosita al cuadrado, porque esta es la corriente, recuerda, multiplicado por la resistencia que es 12. Ya, calculadora nada más ahora. Vamos a ver por aquí, paréntesis. Colocamos V triangulito entre 6, que es 24 entre 6, ¿no? 24 entre 6, ya está. Más I triangulito, que es menos 24.4. Perdón, 29,4, ¿no? Así. Y toda esa expresión, que es la suma que está aquí adentro, lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por 12. Quedando esto ese valor, que es 7.741,92. 7.741,92 watts. Recuerda, consume, ¿no? Las resistencias siempre consumen potencia, ¿de acuerdo? Vamos a mover esto un poquito, a ver, un ratito. Ya, ahora vamos a colocar por aquí la potencia de otra resistencia. A ver, otra resistencia, la de acá. La potencia en la resistencia de 15 ohm. Y ahí está facilito, ¿no? Porque te das cuenta que la resistencia de 15 ohm, su corriente es I triangulito. Podemos aplicar esta expresión, que será entonces I triangulito al cuadrado multiplicado por 15. Y ya está. Calculadora otra vez. Recuerda las potencias, siempre colocarlo con paréntesis, ¿de acuerdo? O sea, primero colocamos I triangulito con paréntesis. I triangulito es menos 29,4, menos 29,4. Ya, ahí está I triangulito y ahora sí lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 15, quedando eso, este valor de acá, ¿no? Que es 12.965,4. 12.965,4. Recuerda que esto es potencia consumida, siempre en las resistencias, potencia consumida. Vamos ahora con el de acá, ¿de acuerdo? Bueno, lo único que falta, ¿no? No hay más. La potencia en esta resistencia de 60 ohm. Ya, de esta resistencia de 60 ohm conozco su corriente. Por lo tanto, será la corriente al cuadrado por 60, ¿no? Utilizando esta expresión. Ahora vamos a reemplazar. Será I triangulito más 1,6 V triangulito. Esa es su corriente. Eso está elevado al cuadrado, multiplicado por 60. ¿Cuánto sale eso? Calculadora por acá.
A ver, paréntesis. Y triangulito menos 29.4. Ya está. Más 1.6 por v triangulito que vale 24. Ya está. Todo eso elevado al cuadrado multiplicado por 60. Eso es 4860. ¿Listo? 4860 watts, ¿cierto? Eso está acá, ¿no? 4860. Bacán. Esto es entonces potencia consumida. Y ahora sí, vamos a realizar el balance de potencias, puesto que ya calculé la potencia de todos los elementos. Lo que se debe cumplir es que la suma de potencia consumida más la suma de potencia entregada es igual a 0. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Primero calculemos la sumatoria de la potencia consumida. Ya, para ese caso vamos a sumar este con este, con este, con este, con este, ¿cierto? Porque todo eso es potencia consumida. Calculadora, entonces por aquí vamos sumando. El primero 300, el segundo 96, el tercero este de acá que es 7741.92, este de acá, ahora este sumamos más 12965.4 y por último este de aquí 4860. Ya está. Entonces la potencia consumida es eso. 25.963,32. Escribimos por acá 25.963,32. No, 963,32 watts. Y ahora calcularemos la sumatoria de la potencia entregada. Debería salir el mismo valor, pero con signo negativo. La potencia entregada, recuerda que son estas de acá. Esas dos nada más. Calculadora otra vez, borramos esto. La primera es menos 5227.32. Más, perdón, menos, ¿no? Bueno, pues más menos, ¿no? Porque así pasa a sumar esto con signo negativo, ¿no? Más 20736. Y eso es 25.963,32 con signo negativo y te das cuenta que este valor es exactamente el mismo que está acá, pero con signo negativo, como debe ser, ¿cierto? Porque se verifica el balance de potencias. Menos 25.963,32. Recuerda que el hecho que se verifique el balance de potencias significa entonces que estos resultados son correctos. Estamos comprobando estos resultados con el balance de potencias, ¿no? Si esto hubiese estado mal resuelto, no se cumpliría el balance de potencia porque obviamente está mal resuelto. Muy bien, amiguitos, entonces sería todo por este videito. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.